Quienes leyeron El tercer secreto de Fátima, salvo la jerarquía vaticana, dicen que lo que contenía es mucho más que lo que reveló el Vaticano en el año 2000. Incluso quienes se han dedicado a estudiarlo a fondo han concluido que hay una hoja que no se dio a conocer. Además, investigadores como Antonio Socchi comenzaron a estudiar el tema para desacreditar los rumores de que el texto del año 2000 estaba incompleto, y terminaron creyendo firmemente que hay algo más que no se publicó. Aquí hablaremos de lo que reveló el sacerdote Malachi Martin sobre el contenido del tercer secreto de Fátima que leyó en 1960, proporcionado por el propio Juan XXIII. El padre Malachi Martin fue un jesuita irlandés que había nacido en 1920 y falleció en 1999. Era paleógrafo, que se dedicaba a estudiar documentos antiguos de tiempos bíblicos. Un erudito de primer nivel, que obtuvo 3 doctorados, desarrolló fluidez en 8 idiomas y fue un experto en escritura semítica desde la época de Abraham. A los 30 años ya se había convertido en profesor en el Pontificio Instituto Bíblico y también fue un exorcista muy respetado. Y Juan XXIII lo llevó a Roma porque quería una persona con amplios contactos con musulmanes y judíos, y se hizo asistente del cardenal Bea y un participante activo del Concilio Vaticano II. Se dice que estaba siendo preparado para ingresar a la élite dirigente de la Iglesia por su reconocida brillantez. Pero en algún momento el padre Martín pareció haberse desilusionado de la dirección de la Iglesia y en particular de la orden jesuita. Y en 1964, casi al finalizar el concilio, solicitó ser liberado de los votos y vivir independientemente. Fue impulsado, según sus palabras, por su conclusión de que muchos en la Iglesia, y particularmente en su propia orden, estaban más interesados en el poder que en salvar almas. Y más tarde denunciaría a los jesuitas por aliarse con los marxistas, especialmente en América Central y del Sur. Se refería a la teología de la liberación. En 1965 se mudó a Nueva York, donde trabajó lavando platos y conduciendo un taxi. Pero pronto se estableció como escritor, escribiendo 17 libros exitosos sobre historias ficticias, pero que él luego diría que el 90% habían sucedido, aunque las había disfrazado. Sus novelas son proféticas, especialmente La casa azotada por el viento de 1998, con una trama que se centra en la presión ejercida sobre un papa para que renuncie, a fin de que pueda ser elegido un papa que haga cambios liberales. Murió de una hemorragia intracerebral debido a una caída, y en un documental se dijo que cuando ingresó en el hospital informó que fue empujado por una fuerza demoníaca del taburete en el que estaba parado. El padre Martín actuó como secretario privado del cardenal Agustín Bea durante 6 años, de 1958 a 1964 en la época del Concilio Vaticano II. Durante esta época dijo que leyó el tercer secreto de Fátima y llegó a conocer a los principales actores que orquestaron los cambios que se produjeron en la Iglesia. Él contó, por ejemplo, que durante el Concilio Vaticano II, el cardenal Bea llegó a la habitación de Martín con angustia y sudaba ansiosamente. Y le comentó que acababa de escuchar al teólogo Hans Küng, en ese momento sacerdote, decir que a diferencia de los rebeldes protestantes de antaño, él y su grupo se quedarían dentro de la iglesia y la cambiarían desde adentro. Y un día de 1960, Martín se encontró viajando en un automóvil con el cardenal Bea y con Juan XXIII. Había 4 personas presentes en el vehículo: el conductor, el Papa Juan, el cardenal Bea y Malachi Martin. Y durante ese viaje el mismo Papa Juan le dio a leer el secreto a Malachi porque hablaba fluidamente portugués. Estaba escrito en una hoja de papel, no en las 4 hojas de papel presentadas por el Vaticano en el 2000. Y en muchas ocasiones posteriores, Martin habló del tercer secreto, aun cuando estaba bajo juramento de no divulgar explícitamente su contenido.
pero lo eludió de una manera ingeniosa. Cuando otra persona tocaba cuestiones del secreto, él diría sí o no, si estaba en el secreto o no, para cumplir con no divulgarlo. Por ejemplo, en su última entrevista en vivo en los pasados años 90, en el show de Art Bell, ante millones de oyentes, Malachi dijo que hay algo terriblemente horroroso en el tercer secreto. Admitió que habrá una guerra mundial y un gran desastre en el cual morirán muchas personas. E hizo luego ver que Dios finalmente tendría que intervenir con los 3 días de oscuridad, y que esto iba más allá de todo lo imaginable. Lo más impactante fue que un oyente le dijo a Martin que había escuchado de un sacerdote que había afirmado haber leído el tercer secreto que el último papa estaría bajo el control de Satanás, y que cuando el Papa Juan XXIII leyó esto se desmayó pensando que podría ser él. A lo que Martin respondió, sí, eso suena como si hubiera leído el tercer secreto. Y en 1997, el padre Martin se refirió más en detalle a esa posibilidad, diciendo que sí, que podríamos tener un papa apóstata, y que en ese caso estaríamos metidos en algo terrible. Estaríamos en algo como una pesadilla, que sería poner a prueba la fe del pueblo y que la fe de la mayoría quedaría destrozada en añicos. Si esto sucede, dijo, el reino de las tinieblas tendría el premio, y todo tendría que pasar a la clandestinidad. Recordemos que ya en la aparición de Nuestra Señora de la Salette, en 1846, Nuestra Señora habló de que Roma perdería la fe. Y el abate Combe, editor del Secreto de la Salette, dijo que la vidente Melanie explicó que la iglesia se eclipsará y que por un tiempo el santo sacrificio dejará de ofrecerse en las iglesias. No habrá más culto público. Pero sin embargo no cesaría. Se ofrecería en cuevas, en túneles, en graneros y en casas. Según lo que divulgó Malachi Martin, el tercer secreto cubre 3 temas principales. Un castigo físico a las naciones que involucra catástrofes provocadas por el hombre o naturales, en la tierra, en el agua y en la atmósfera. Un castigo espiritual, mucho más aterrador y angustioso, especialmente para los católicos romanos, que las dificultades físicas, que consistiría en la desaparición de la fe, un periodo de infidelidad generalizada en muchos países. Y tercero, que Rusia era el regulador del calendario de Fátima. El papel de Rusia es muy importante porque la cura para los males del mundo comenzará en Rusia. Y por eso la Virgen María ha hablado activamente sobre Rusia en Fátima. La salvación vendrá de esa zona, sobre todo de Ucrania y de la propia Rusia, lo que es extraordinario. Martin dijo en 1990 que lo dicho en el tercer secreto de Fátima ya se está cumpliendo. La iglesia estaba en medio de una apostasía que se iba generalizando. Y declaró en 1997 que una gran mayoría de los católicos estaban en apostasía, llevados a la pérdida de fe por hombres de la iglesia en apostasía. Dijo hace más de 20 años que una minoría considerable de cardenales, obispos, sacerdotes y religiosos estaban en apostasía, que ya no profesaban las verdades básicas del catolicismo y sin embargo estaban a cargo de la iglesia. Estamos ante una autodemolición, dijo. Y dijo más, en Roma hay una fuerza inamovible que no puede ser desalojada por medios humanos ordinarios. Por eso Cristo escogió a su madre, que debería ser la que vendría y finalmente salvaría a la iglesia. Finalmente, dijo que este terrible proceso podría evitarse. No es necesario que suceda, si se concedieran 2 peticiones que hizo la Virgen María. Una, que quien quiera sea el Papa publique el texto del tercer secreto íntegro para que todo el mundo lo lea y lo conozca. 2, que entonces el Papa, con todos sus obispos actuando colegialmente, consagre en Rusia explícitamente al Inmaculado Corazón de María.
También Malachi Martin dijo que un grupo poderoso había realizado dentro del Vaticano la consagración al demonio. Y luego, preguntado sobre esto, el exorcista Gabriele Amort contestó que es perfectamente creíble, que probablemente se haya realizado. Pero este es un tema para otra ocasión. Bueno, aquí está. Aquí está el famoso y controvertido Malachi. ¿Ya? Según algunos, el exorcista más potente, que dejó mayor escuela, de hecho es el maestro iniciador del Padre Amor, que fue el último gran... escribió 17 libros donde habla, son algunas novelas, pero él dice que cambió algunos nombres, algunas cosas, pero en el fondo estaba contando una verdad. Hay uno que me impacta, que se llama El último Papa, que él dice que el 85% de lo que dice es verdad y muestra las pruebas, los datos, las fechas, resoluciones judiciales que él fue juntando. Bueno, y cuenta ahí por qué él renuncia después del Segundo Concilio Vaticano II, donde la Iglesia habla del famoso Pacto de Metz, donde la Iglesia negocia con la Unión Soviética, que la Unión Soviética podía enviar cardenales comunistas y también ellos aceptaban que no iban a interceder sobre Rusia. Entonces hay un pacto silencioso en el Vaticano, porque Malachi Marti fue el que leyó los 3 secretos de Fátima, y un exorcista está trabajando permanentemente viendo de frente este tipo de cosas. ¿Ya? Bueno, otra cosa interesante de este tipo, que fue un estudioso, tiene un doctorado en la historia de las religiones orientales, se pasó por estudiar psicología, antropología, con arqueología, o sea, un gallo bien interesante. Y un crítico de la iglesia, así como muchos la criticamos porque le tenemos cariño y queremos que se sane, ¿no? Entonces rezamos por la sanación de la iglesia, digamos porque es la que conserva un legado interesante. Bueno, vamos a volver a Malachi en algún momento. La palabra psicopatía estaba definida como la persona que presenta ausencia de conciencia moral, es decir, no hay discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, entre el bien y el mal. Y hoy en día, los manuales más modernos de psicología dicen que se llama, según el DSM-5, trastorno de la personalidad antisocial, y sería un desorden de la personalidad caracterizado por un patrón generalizado de desprecio y violación a los derechos de los demás. Es decir, transgredo los límites de los demás. No me interesan los demás. Me aprovecho me meto en el otro. No hay límites. No me interesa lo que es bueno y lo que es malo, en términos psicológicos. ¿Ok? Pero los investigadores clásicos dicen que tiene que ver con rasgos interpersonales o relacionales, según el psicoanálisis moderno, afectivos y comportamentales que incluye manipulación, grandiosidad, afecto superficial, es decir, fingido, falsificación, engaño, falta de empatía, impulsividad e irresponsabilidad. Esa es la nueva definición de la psicopatía. Sí. En el psicoanálisis, la psicosis se origina por la ausencia de la figura, en el psicoanálisis lacaniano, de Jacques Lacan. La psicosis se origina por la ausencia de la figura del padre, es decir, el padre no aparece a dictaminar la separación de la madre. O sea, el padre es el que pone la ley, ¿m? Que permite el tránsito del goce indiferenciado con la madre, que el niño tiene esa indiferenciación idealizada con la madre, que de ahí sale todo, lo que como, lo que vivo, el cuidado, la madre es todo. Y aparece este tercero, el padre, que pone la separación. Cuando no hay eso, el niño queda indiferenciado con la madre, que después, según Lacan, en psicopatología tenemos las perversiones, la neurosis y la psicosis. La psicosis viene por la indiferenciación psíquica y por la ausencia de la figura del padre. O sea, el falo, que no es el pene, queda en permanente ausencia y búsqueda. Se supone que el falo sería, a nivel lacaniano, lo que el niño imagina que es lo que desea la madre, que sería el padre, pero como no aparece, queda ahí indeterminado psíquicamente. ¿Ya? Según Malachi Martin, la ausencia de la conciencia moral en la modernidad fomenta, promueve un relativismo,
Es decir, ausencia de ley del padre que pone estructura y orden. Es decir, esta especie de psicopatía social o la presencia de sociópatas, por ejemplo, gobernando los países, es una muestra evidente, concreta y materializable, un enlace directo, una interfaz entre el mal teológico y el mal psicosociológico. Porque el diablo, justamente en los manuales de liberación, aparece como una persona o sea, como una entidad manipuladora, superficial, engañosa, impulsiva, lo mismo que dicen los manuales de psiquiatría en torno a la psicopatía. ¿Ya? Y precisamente esta promoción de las nuevas corrientes de la espiritualidad que nacen con el espiritismo de Allan Kardec y con la teosofía de la Blavatsky, promueven este relativismo y este sincretismo de unir muchas cosas, física cuántica, budismo, un poco de conciencia crística, pero sin Dios. Y sacamos la figura del Dios Padre instaurador como figura simbólica que hace la diferenciación y nos entregamos a una espiritualidad indiferenciada, sin ley, donde nos sometemos a las supuestas leyes del universo o este retorno incestuoso a la madre tierra. Lo que nos nutre es la madre tierra. O sea, volvemos a la indiferenciación en términos psicoanalíticos. Entonces, una de las primeras puertas abiertas, que es las cosas que me interesaría que reflexionáramos hoy, es la ausencia de calidad humana. Si vemos una de las cosas que podemos promover como terapeuta, yo sé que aquí, bueno, la gran parte trabaja con personas, es precisamente la promoción de la calidad humana. Según Malachi Marty, el poco refinamiento, me encanta esa palabra que utiliza, y el analfabetismo espiritual es un signo de debilidad psíquica y espiritual, es decir, baja defensa, y esto permite la intrusión. Vemos que el virus, esta pandemia, ¿no? Que es precisamente cuando invade un cuerpo, el cuerpo del planeta Tierra, y nosotros que somos su animalitos que estamos arriba, invade un bicho. ¿Qué pasa cuando se mete a un cuerpo un virus? ¿Qué es lo primero que se tiene que encontrar para poder entrar a instalarse? Defensas bajas. Exacto. O sea, hay una descendente inmunidad planetaria, por decirlo así. ¿Y por qué? Porque no hay verdades, el alimento no es sólido. O sea, porque me como naranjas que no tienen vitamina C ya, son transgénicas. Porque me como espiritualidades que no tienen sustancia verdadera. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es promover calidad humana genuina, verdadera, con sustancia, con verdadera vitamina C, con verdades profundas. Por supuesto que no va a vender y va a tener una serie de opositores. Tenemos a nuestro querido Claudio Naranjo, que nos dice que en la desnudez de la psicoterapia, la espiritualidad puede convertirse en fantasías. Todas esas vivencias que van a estar ahí, que son como heridas, llagas abiertas, van a ser, es como que yo tenga muchas heridas en mi espalda que no pueda ver, no pueda curar. Por ahí van a entrar, se me va a infectar el plano físico, las heridas que no puedo revisar y no he trabajado en planos psíquicos, por ahí me voy a infectar en términos espirituales. Alguien me puede preguntar por qué no basta con que yo haga una práctica espiritual, ¿ya? O basta que yo vaya donde mi terapeuta. Porque eso, de repente, no puedo confundirme, el famoso bypass espiritual, de que la práctica espiritual me basta y no necesito psicoterapia. Dice, lamentablemente, pocos maestros espirituales están entrenados para manejar a diestra y siniestra y éticamente la transferencia, es decir, lo que le genero al otro. Puesto que el problema surge cuando considero que la espiritualidad es una alternativa al trabajo psicológico más que su prolongación. Entonces la conciencia espiritual solo contribuye a la totalidad cuando se basa en la salud psicológica. ¿Qué nos dicen las tradiciones? La espiritualidad no reemplaza la terapia y la terapia no reemplaza la espiritualidad. Son complementos.
O sea, para ser seres completos, idealmente en algún momento tenemos que estar trabajando en serio en estas dos cosas. Dice, el desarrollo psicológico sin la dimensión espiritual lleva a un callejón sin salida, de frustración, estrés, ansiedad, depresión y adicción. Por otro lado, la exclusiva énfasis en lo espiritual, sin sus concomitantes psicológicas, puede llevar a erupciones disfuncionales destructivas de la sombra. Esas partes nuestras repudiadas y no vividas. ¿Ya? Entonces, básicamente, todas estas sugerencias, estas cosas, son para que nos animemos a no confundir una cosa con la otra, ¿ya? Sino que más bien verlas como complementarias. Entonces, volvemos a la calidad humana. Dice, la calidad humana es una gracia, no necesariamente bella, pero jamás fea. No necesariamente santa, en el sentido religioso de la palabra, pero jamás obscena. No necesariamente pulida y refinada por la cultura superior, pero siempre dueña de un refinamiento propio. No necesariamente dominante, pero sin dómita. Hace de su poseedor un ser humano relacionado, amable, para algunos, vivo para otros, y sin embargo con una soberanía personal. Se ama a sí mismo, pero el egoísmo vil no lo ciega a las virtudes de los demás. Es decir, aquí es lindo porque Malachi nos dice que no seamos santos, ¿verdad? Pero que sí nos trabajemos. Eh, Según la óptica junguiana, él le menciona así, el arquetipo del Cristo interior sería como la parte más elevada, donde deberíamos optar por reflejarnos. ¿Ah? En el libro que les recomendé, Psicología de las Religiones, es sobre San Francisco de Asís, que se llama Ternura y Vigor. Y este cuento lo dijo un fraile, ¿ya? Y era un fraile humilde que cultivaba la huerta, las viñas y los jardines. Cuando tomaba vino, celebraba el vino, producto de la cepa, producto de su propio trabajo. Un día charlamos sobre los caminos de la santidad franciscana, mientras tomábamos un vaso de vino tinto. Transcribió lo que me dijo. Si usted siente la llamada del Espíritu, atiéndala y procure ser santo con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pero si, debido a la debilidad humana, no consigue ser santo, busque entonces ser perfecto con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Si a pesar de eso no consigue ser perfecto por causa de la vanidad de su vida, procure ser bueno con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Si todavía no consigue ser bueno por causa de las acechanzas del demonio, entonces procure ser razonable con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Si finalmente no consigue ser santo, ni perfecto, ni bueno, ni razonable, por causa del peso de sus pecados, entonces procure cargar todo eso delante de Dios y entregue su vida a la divina misericordia. Hermano, si hace eso usted sin amargura, con toda la humildad, con toda la jovialidad del espíritu, por causa de la ternura de Dios, que ama a los ingratos y a los malos como usted, entonces empezará a sentir lo que es ser razonable, aprenderá lo que es ser bueno, lentamente aspirará a ser perfecto y finalmente suspirará por ser santo. Si usted hace esto con cada día, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, entonces le aseguro, hermano, que usted estará en el camino de San Francisco y no estará lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo hagamos lo que tengamos a nuestro alcance en primera instancia. No nos forcemos por llegar a la santidad o por liberarnos de todos nuestros demonios, pero sí tengamos la conciencia y pongámonos metas de trabajarnos parcialmente en lo que esté a nuestro alcance, pero hacer el esfuerzo con toda nuestra alma, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra fuerza, para ser mejores personas. Bueno, volviendo a la psicología analítica, Jung considera al Cristo, a la figura de Cristo, como el símbolo de excelencia en Occidente del arquetipo del ser, del sí mismo. Esto es lo que le llamarían en otras tradiciones, en la India, por ejemplo, la chispa divina, o el Dios en nosotros, que es la fuente y el centro de la psique.
y paradójicamente incluso su totalidad, según la psicología analítica. Cuando uno hace el proceso de individuación, es cuando tenemos todas estas partes, la máscara, el yo, el animus, el ánima, la sombra, todo integrado, eso representa el Cristo. O sea, llegamos a la parte más profunda, más elevada, más desarrollada de esto que le llamamos el imago Dei, la imagen y semejanza. De hecho, encontré por ahí buscando la entrevista a la BBC del 50 que Jung le preguntan, ¿cree usted en Dios? Y él responde, no necesito creer, lo conozco. Y la deja ahí nomás. También me pareció interesante compartir esto, siendo que él nunca aceptó ser un cristiano. De hecho, muchos los vinculan más al gnosticismo, que digamos una corriente paralela que va al cristianismo, que son a veces opuestas. Se le llame o no, Dios siempre estará presente. Eso dice. Y en esa misma entrevista de la BBC dice, esa extraña fuerza que me interviene, que me interviene en contra o a favor de mis intenciones conscientes, me es bien conocida. Debido a esta razón, afirmo que lo conozco. Pero, ¿por qué llamar a esto Dios? Pregunta que nos hemos hecho todos. Frente a esto, Jung se pregunta, ¿y por qué no? Siempre se ha llamado Dios. Verdaderamente es un nombre excelente e indicado. Bueno, a los que les interese y son estudiosos, aquí hay un libro de Edinger que se llama El arquetipo crístico. Son comentarios desde la psicología analítica junguiana al arquetipo del Cristo. ¿Por qué es interesante este libro? Porque nos plantea, según Jung, todo el periplo que hace Cristo en su corta vida sería básicamente el tránsito que hace una persona en su individuación, es decir, nos da señales simbólicas de la pega que tenemos que hacer. Sigamos un poquito con Jung. He llamado al centro del ser con el nombre de sí mismo. Intelectualmente el sí mismo no es más que un concepto psicológico, un término que sirve para expresar la esencia incognoscible que podemos captar como tal, puesto que excede por definición nuestras facultades de comprensión. Se le podría llamar también al sí mismo el Dios en nosotros. Carl Jung. ¿Ya? Entonces, todo trabajo de autoconocimiento psicoterapéutico en términos junguianos, es decir, la individuación, nos va a conducir a la emergencia, es decir, vamos a tomar contacto y nos vamos a calibrar al ver la imagen de Cristo perfectamente nuestro yo completo integrado. O sea, cuando logremos ver a Cristo de frente y entender toda su lógica, todo lo que Él simboliza, es porque yo he logrado un trabajo interno potente, verdadero y genuino. Es decir, la parte más elevada y desarrollada del ser. Bueno, este es un libro, se llama Somos Cuerpo, Alma y Espíritu, Personas, Enfermedades y Procesos de Sanación y Exorcismo en el Catolicismo Contemporáneo de Argentina, de Soledad Jiménez, psicóloga, y dice la combinación de la enfermedad psiquiátrica que se ubica en el nivel psíquico, la combinación de la enfermedad psiquiátrica que se ubica en un nivel psíquico y la apertura hacia los mundos suprasensibles, nivel espiritual, acuérdense lo que vimos con Houston Smith, muestra una concepción de la persona permeable a influencias naturales y sobrenaturales. El ser humano es poroso y está abierto a distintas influencias. El cuerpo manifiesta el mal que, en su forma extrema de ingreso de espíritus en la persona, se exterioriza a través de enfermedades físicas. Bueno, esta psicóloga básicamente lo que nos dice lo mismo que los curas, digamos que el mal se exterioriza y se manifiesta a veces a nivel físico. En la próxima clase vamos a ver un poco de semiología, es decir, cómo leer los signos de una persona que tiene infestación espiritual. ¿Ya? Aquí saco todos los conceptos psiquiátricos, es de Caponi, que también se lo recomiendo, psicopatología y semiología psiquiátrica, pero vamos a hacer un poco semiología espiritual, ¿no? Tomando un poco a Caponi y vamos a ir comparando lo que dice la iglesia, las tradiciones, con lo que dice la psiquiatría. Vamos a ir permanentemente tocando estos dos temas y vamos a ver básicamente que no hay una cuestión así, o sea, esto y esto otro. O sea, hay aproximaciones nomás teóricas, pero quiero zanjar y dejar claro que no poseo ninguna verdad. Incluso si se van con más dudas que certeza,
me quedo satisfecho. Bueno, les tengo una muy buena noticia a todos los bautizados, ¿ya? Según el bautismo y las leyes eclesiásticas, todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la autorización, o sea, no somos sacerdotes ministeriales, es decir, no podemos hacer misa, pero sí no estamos autorizados a hacer exorcismos menores, incluso los que no sabían, podemos celebrar el bautismo si se requiere y si la persona posee voluntad. Es decir, si una persona está muriendo y no, por algún motivo, cuando uno tiene una crisis espiritual antes de la muerte, hay muchas personas, de hecho, en Los Bardos, un libro de un psiquiatra chileno que se llama Sergio Peñailillo, habla de la increíble cantidad de conversiones de personas ateas. Él como médico le tocó en tanatología acompañar muchas muertes. La cantidad de conversión es un paso a la salvación, es un paso a la fe, digamos, que a veces no tiene ningún porqué, emerge, se cataliza, y eso se le llama en términos de la psiquiatría transpersonal crisis psicoespirituales o emergencia espiritual, es decir, cuando me viene algo, como que se me rompe el casco del inconsciente personal y empiezo a interactuar con cosas del inconsciente colectivo, del mundo espiritual. Y Peñalillo se impacta por la cantidad de conversiones que hay en personas que tuvieron accidentes letales o están al borde de la muerte. ¿Y qué pasa? Hay personas que no fueron bautizadas por lo general, ¿ya? Entonces, todos los que se han bautizado pueden hacer esto, porque en el fondo es consagrar el alma, así como la gente que hace una maldición, un hechizo que vamos a ver la próxima semana, que son todas esas cosas, consagra su alma al demonio, o estos chilenos que son 40.000 adeptos a la secta satánica y hacen rituales. O sea, bueno, nosotros podemos celebrar el bautizo. Si no hay un sacerdote cerca y hay una emergencia y así lo requiere, nosotros podemos hacerlo, ¿ya? Como sacerdotes. Todos somos sacerdotes seculares, no ministeriales, es decir, no nuestra, para eso, para ser sacerdote ministerial requiere otra formación, pero por el hecho de tener la consagración, de recibir el bautismo, podemos ser, somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, ¿qué más tenemos como en esta función sacerdotal que tenemos los bautizados? Rezar por los demás, podemos hacerlo. Ya hay muchos casos de reportes de las curaciones que hay a través de la oración a distancia, teledirigir. Recordemos que el plano sutil, eh, por fortuna, no entra en la dualidad de la materia, ¿ya? O sea, se sabe que si yo una partícula subatómica la divido en dos, me lleva una mitad a Alaska y la otra mitad a Puerto Montt, la muevo y las dos se mueven simultáneamente. Desde la física clásica, eso es un puro objeto, digamos. O serían dos, perdón. Desde la física cuántica sería uno solo, que está dividido en dos. Pero no hay un puente, digamos, que lo una. O sea, un tema que está comprobado por la física. Lo que pasa es que el paradigma aún no asume. Todavía estamos en Newton, Euclides y no asumimos ni siquiera la revolución de Einstein. Entonces, como sacerdotes también tenemos esta misión, de rezar por lo que lo necesitan, de cuidar a los enfermos y de actuar con devoción y constancia. De alguna manera, el ser sacerdotes, nosotros sacerdotes seculares, es una forma de que nos eligen como ser ministros o embajadores en la humanidad, ¿ya? Sobre todo con quien nos conoce la fe. Por el tema que decía Malachi Marty del analfabetismo, que en el fondo el analfabetismo espiritual, donde la gente que sabe no se pronuncia, la gente que realmente sabe no hace estos cursos, y mucha gente que no sabe, pero no sabe que no sabe, enseñan muchas cosas que en realidad están más bien infestando al mundo que sanándolo, ¿ya? También somos profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la potestad, digamos, o la indicación de arriba de hablar de esto, de anunciar y de denunciar lo falso. Lucas dice, cuando sea la verdad, di la verdad. Cuando es mentira, di que es mentira. Todo lo demás es del diablo.
y especialmente en aquellos lugares y ambientes donde no ha llegado. Por lo general, nuestros pacientes adictos en Savia eh, se vacían de la droga, vomitan los demonios, los malos espíritus, las toxinas de la droga, pero después eso se llena con espiritualidad, ¿ya? Se llenan con amor, con fe. Y también somos reyes, pero entendamos reyes no al rey Luis V ni al rey Juan Carlos, no estos reyes que tenemos la imagen de nosotros, sino que como era el rey de reyes que dice la escritura, que era Jesucristo, que nació en un pesebre pobre, apotopelado, no vivía en un palacio, no andaba con la gente de Luca, andaba pata pelada, andaba en las cantinas con los borrachos, conversando con ella, andaba curando a los enfermos, a los lisiados, a los endemoniados, a los ciegos. Ese era el rey, el verdadero símbolo del rey. Entonces nos indica vivir con humildad, saber que somos portadores del reino, pero con humildad. ¿Mm? Todo lo contrario a lo que dicen las prácticas del tu poder personal, tú y tu poder psíquico, tú y tu poder psicotrónico. Nada de esas cosas. El único poder que quería el Cristo era el poder ayudar, a eso vino, y a liberar a la gente de las enfermedades. Y era un servidor, que él básicamente lo que decía Gastón Subulé, en el documental, que los gobernantes del clásico eran servidores de su gente, no al revés, no se servían de su gente, como nuestros gobernantes actuales. Y el libro es muy sencillo y es muy lindo, de hecho está la presentación en YouTube, y se llama El Cristo Preexistente, se llama el libro. Y la presentación en YouTube se llama algo así como Los males del mundo moderno desde una óptica cristiana. Cuenta cómo todas las enseñanzas budistas antiguas, precristianas, todas las enseñanzas taoístas precristianas, tienen un orden y un correlato perfecto después con la revelación. Simplemente que estas personas llegaban a estas verdades divinas, a estas revelaciones a través de la contemplación de la naturaleza, y después desciende de arriba el orden, y ya viene así ya más estructuradito todo. Pero estas culturas precristianas ya lo intuían, ya lo podían leer aproximadamente, a través de vivir en el territorio. Y después desciende Cristo a ordenar el mapa. Mavit dice, existe otra dimensión, bueno, partamos de la base que él tiene experiencia clínica, es un curandero, es médico y curandero, y trabaja en estado modificado de conciencia. Existe otra dimensión que es la creación invisible, ahí está, para nosotros en estado ordinario de conciencia. Este mundo invisible está poblado por seres creados, pero incorpóreos, que no tienen existencia física o material, pero sí están dotados de inteligencia, libertad, voluntad y presiden a todos los elementos del mundo físico. Todos. Así existe un espíritu para cada cueva, río, árbol, animal. Todos los elementos de la creación. También existe una entidad compleja como una persona, una ciudad, un país, una institución, una familia. ¿Ya? A propósito, sí, hola, buenas tardes a Hola, todos. Rodri. A propósito de esto del bautismo me llama bastante la atención porque yo vengo de allá de la Araucanía, soy mapuche, y nosotros tenemos mucha conciencia de esta dimensión espiritual, y una cosa que me llama la Ah, qué atención lindo. es que las comunidades mapuche que también ahora están también conviviendo con otro tipo de espiritualidades cristianas, fe católica, yo soy católico, pero también hay religiones protestantes al lado. Una de las cosas que dice siempre la gente y generalmente se apura es bautizar a los chicos, o sea, las personas de niños, ¿no? Apenas nacen o lo antes posible. ¿Por qué? Porque, de hecho, mi abuela siempre decía eso y mi mamá también dice, porque las personas que no están bautizadas están más desprotegidas espiritualmente y siempre son objeto de alguna intrusión espiritual, etc. Yo me bauticé, y esto es una experiencia personal, alrededor de los 12 años más o menos, por una cosa que tenía súper grande, Grandecito. pero sabes que tuve muchos problemas antes. Tenía muchos problemas que seguramente Típico. en otro momento quizás los podemos conversar, pero ahora analizando mi situación, mi caso personal, me doy cuenta que desde el bautismo hubo una transformación bastante importante en mí. Y así también lo he experimentado con otros casos de personas allá. ¿Ah? Pero eso es lo que dice la gente allá.
bautizar a los chicos desde niños. Pero aquí hay una diferencia con los protestantes, porque el otro día justamente hablaba con un pastor evangélico allá cuando tuve la posibilidad de ir al sur, y él me decía, no, ustedes están equivocados, porque el bautismo se tiene que asumir cuando la persona tiene conciencia, ¿no? Así como fue Cristo de su misión, él se bautizó cuando ya era, por lo menos estaba a punto de iniciar su ministerio, pero decía, ustedes no, ustedes los católicos bautizan desde niño y el chico no tiene ninguna conciencia. Entonces ahí había una discusión. Pero esa es una acotación que quiero hacer, ¿no? De la creencia Sí. de la gente popular. Yo creo que no solamente pasa allá, sino que en general de bautizar a los chicos apenas nacen para que reciban la protección, la unción de parte de Dios y estén de esa manera, por lo menos inmunes o por lo menos enfrenten con mayor fortaleza cualquier tipo de situación anormal. ¿Mm? Eso. Gracias. Súper, súper buena reflexión, Rodri, porque, por ejemplo, nosotros aquí en clínica vemos los pacientes cuando a veces tienen problemática de infestación espiritual. Por lo general, en algún momento llegamos al punto del bautismo. Esto tiene una relación así, no que tenga algo contra la cultura punk, pero cuando uno no está bautizado, digamos, es como tener un terreno que no está cercado, que no tiene un nombre, que no tiene un dueño. Entonces, cualquier cosita se puede meter a vivir ahí, ¿cachai? No precisamente demonios ni cosas de otro nivel, pero es un terreno pelado, ¿cachai? Entonces se puede poner un circo, se pueden meter a dormir vagabundos, se puede utilizar de un motel, o pueden quemar cosas, o pueden armar una casa, no sé. Entonces, claro, el bautismo es la consagración al Espíritu Santo del alma del niño. Entonces queda con un sello. ¿Viste? Entonces, por eso es la importancia del bautismo. Como vamos, esta es una imagen que compartí en la red hace poco, como nos vamos a ir metiendo en temas de curación, sanación, y esta palabra se nos va a venir, les contaré que en términos de la medicina tradicional, el brujo también se le llama el malero en la selva amazónica, en Tarapoto, en Iquito, en Pucallpa. También es conocido como hechicero, ¿ya? O malero. Y es un término despectivo que le dan los médicos tradicionales, los curanderos, por hacer uso mal de las fuerzas. El brujo realiza el mal, magia, seducción, encantamientos. Que, dicho sea de paso, no existe la magia blanca, por si acaso, ¿ya? Ni la magia verde, ni la magia rosada, ni la magia calipso, ninguna. Toda magia, en términos espirituales, según las tradiciones, es negra. ¿Por qué? Porque la magia es la manipulación de los elementos de la naturaleza, de la fuerza de las cosas del plano intermedio, con el fin narcisista, egoico, personal. O sea, quiero que esta mujer vuelva conmigo. No es con un fin trascendente, divino, simplemente de instintos bajos. Y es manipular la libertad, el libre albedrío. ¿Ya? Entonces, los curanderos dicen que el brujo actúa y trabaja para el diablo, manipulando las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, los curanderos ayudan con la inspiración de Dios, por eso todos los buenos curanderos, la María Sabina, Don Solón, todos tienen su imagen de Cristo en el altar, y ellos se inspiran con Dios y utilizan como una vía, como un vehículo, las plantas. No son endiosadores de las plantas, no hay idolatría a las plantas. No es que la ayahuasca, así como le hacen aquí la oda, la ayahuasca, no, no. Son vehículos hacia la salvación, pero no nos salvan. Entonces el curandero sería el chamán, lo que se conoce antropológicamente como el chamán, y ejerce una función terapéutica de médico tradicional, de un sistema religioso-cultural de los pueblos ancestrales indoamericanos. ¿Ya? Y ayudan a la gente con inspiración de Dios a través de las plantas. Según el libro del Padre Pietro, dice que el maligno distorsiona o rompe la armonía de las personas en su semejanza con Dios y toma autoridad sobre las personas creando conflictos internos, descompensaciones y reactividades. ¿Por dónde? A través de los puntos flacos, como ya hemos visto, que tienen que ver con los traumas, con todos los temas no trabajados. Por ahí me va a pescar y me va a apretar y se va a aprovechar. O sea, el problema mayor, según el Padre Pietro, no es el mal teológico en sí mismo, es decir, no es el diablo. Si el diablo no tiene fuerza en sí mismo, ¿ya? Es un pobre diablo. Es uno el que le da la autoridad.
y le ponemos atención y le damos fuerza y dejamos que actúe. Y bueno, ahí citamos a Romanos 12, la carta de San Pablo, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que se renueve vuestro entendimiento, que entienda con el corazón, con el espíritu, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bueno, nos vamos aproximando entonces a la problemática del mal. Si el mal es reconocido, desenmascarado e iluminado por el bien, se anula. Listo. Y eso sería todo. Por supuesto que dentro de la dinámica del plano intermedio no se va a eliminar, digamos. No se eliminan las tentaciones, por supuesto, pero se las hace sorteables. Los exorcistas son engañados por la posesión, a veces, como decíamos, y esta posesión toma forma de la presencia de alguien que le genera una emoción inevitable de resistir. ¿Mm? Eso me ha quedado pendiente mencionar, que de alguna manera siempre en los procesos de liberación van a haber distracciones, o van a haber obstaculizaciones. Acuérdense que el Satanás en el Antiguo Testamento, cuando diga veterotestamentario, quiere decir el Antiguo Testamento. Malachi Marty hizo un doctorado en escrituras intertestamentarias, que están escrituras que son entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la palabra Satanás para los judíos en el Antiguo Testamento significaba, decía así como el que imposibilita el avance o el obstaculizador. ¿Ya? Entonces siempre cuando uno, por ejemplo, lo que me contaba el Rodri, que cuando se fue a bautizar empiezan a amplificarse todos los obstáculos. ¿Mm? O sea, todos los intentos por distraer o desviar el fenómeno de liberación. ¿Mm? Ok. Bueno, esto es muy simple, básicamente explicar cómo opera la percepción, que por lo general está filtrada por los 5 sentidos, no nos vemos más allá de lo que hay por lo ultravioleta, lo infrarrojo, ni lo infrasonido, digamos, ni lo ultrasonido. O sea, no vemos como una jirafa se contacta por el ultrasonido con su hijito, ni el murciélago cuando emite ultrasonido, porque nuestra percepción, nuestros 5 sentidos no nos dan acceso a eso. Cuando uno toma ayahuasca o planta, a veces accede a ver colores, formas, cosas que a veces son o cantos celestiales. Hay gente que reporta tener experiencias extraordinarias, muy difícil de verbalizar. Y estos famosos cuadros que pinta Pablo Maringo o pintores a los que les guste el arte visionario, pero a nivel de conciencia ordinaria, es decir, conciencia común, el cerebro actúa como una válvula filtro que reduce la información de contenidos que están ocurriendo, pero eso no quiere decir que no existan. Simplemente, por gracias a Dios, tenemos cerebro que nos permite ver en tridimensionalidad nomás, en largo, ancho y espacio, entendiendo el tiempo como un efecto lineal, es decir, ayer es pasado, hoy día es presente, mañana es futuro. Pero si no tuviéramos estos filtros, estaríamos permanentemente recibiendo y contemplando información vertiginosa que prácticamente no nos permitiría comunicarnos. Sería como estar bajo los efectos de la ayahuasca permanentemente, que en momentos debe ser muy maravilloso y lindo, pero en otros momentos no. Y habla del plano terrestre, el cuerpo físico, que representa, digamos ahora, si lo llevamos al microcosmo, el cuerpo físico, el plano intermedio, donde estarían los muertos, los niños abortados, la gente que murió en un accidente, etcétera, 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 que sería el cuerpo energético, que es el que dicen los curanderos que existe, y las tradiciones de Oriente, y el cuerpo espiritual, que sería acá, digamos, la parte más celeste. Entonces, podemos hacer un paralelismo entre el micro y el macro. Son personas que están involucradas en estos fenómenos de liberación, no porque ellos lo hayan buscado, sino porque así se dieron las cosas. El Señor nos puso en este lugar y aquí estamos sirviéndole. Pero no es algo que nos guste, no es algo que me agrade, no es algo que yo optaría si fuera por mi voluntad personal. ¿Ya? Bueno, las fuentes de estas cosas que vamos a conversar ahora son todas las tradiciones espirituales del mundo, como ya lo hemos visto, que nos paseamos por harto, y nuestra experiencia clínica. Ese mundo invisible está habitado por fuerzas, entidades o espíritus. ¿Ya? La mayoría son primigenios a toda forma de creación, tienen organización jerárquica, tienen voluntad y pueden influir en las personas.
Entonces, el mundo de los espíritus puede ser bueno, puede ser malo. Punto. Y podemos ver este gráfico donde la obstrucción del cuerpo energético, entonces pueden haber perturbaciones en este cuerpo energético que según el curanderismo es donde se encuentra como la información, es como el disco duro, donde están los registros vivos. Puede haber tipos de perforación, aberturas que provocan la fuga. Han visto que alguien dice, oye, un paciente, bueno, los que son psicólogos, hoy me levanto a las 12 del día y son las 5 de la tarde y me quiero acostar de nuevo, permanentemente sin energía y no he hecho nada, no he hecho deporte. Bueno, ahí hay fuga. Y también, a través de estos tipos de perforaciones, podría haber una intrusión también, porque una puerta abierta, un forado, por donde se puede ir energía vital y también ingresar energía tóxica, que por lo general, como no hay un control ni un manejo de lo que está ocurriendo ahí, va a ser energía de baja frecuencia. Ya vimos por qué. Porque existe la tendencia que entren más rápidamente malos espíritus que ángeles, ¿ya? Toxicidad. Por ejemplo, las personas, ejemplos clínicos, personas con perforaciones son personas que han tomado LSD en altas dosis sin dimensionarlo, sin prepararse, personas que han fumado el sapito Bufo alvarius, les queda la corona a veces, o acá abierto totalmente, queda una ceguera. La gente que ha fumado mucha cannabis a veces tiene perforada el chakra de la garganta, que no les permite pensar y apuntar para juntos, pensar y sentir, etcétera, etcétera, etcétera. La toxicidad son cuando hay densidad energética o energía contaminada que no permiten la circulación natural, ¿ya? Esto se puede dar por varios motivos. Estar en lugares infectados, por ejemplo, lugares así feos, ¿no? Cementerios, hospitales, a veces lugares donde hay cárceles, a veces nosotros recibimos personas que vienen a tomar plantas, los psicólogos que trabajan en adicciones o en cárceles son los que más se cargan, ¿ya? Y tienen una toxicidad muy fuerte, y los que tienen el don de ver, yo a veces puedo ver un poquito cuando ando más sensible, tienen como una capa gris sobre ellos. Es como si tuviera, así como se ve Santiago cuando está contaminado. Porque también una mala postura de Cambó puede generar perforación en el cuerpo energético. Si no hay un dominio y no hay sopla, no hay cierre, el Cambó debería ponerse, yo chequeando ahora, palpando, debería ponerse de manera gradual y de a poco. No poner fuerte de una dosis alta, también puede, si el cuerpo tiene torcedura, es decir, hay un desplazamiento del cuerpo energético en relación al cuerpo físico por un choque, por un miedo, puede fortalecer más la torcedura. Es como llegar al tiro de ir a un quiropráctico sin preguntarle primero al traumatólogo o al kinesiólogo, ¿ya? Entonces, hay cosas muy delicadas que podríamos hacer una clase completa solo de este PowerPoint, pero bueno, la idea es que básicamente mencionar nomás que existen este tipo de cosas. Entonces, la torcedura es justamente eso, cuando está movido el eje por algún motivo, la persona está desencajado los centros energéticos, ¿ya? Y a veces ocurre, por ejemplo, no sé si han escuchado, y se los puedo dejar ahí como tarea, hay una tesis doctoral de un médico mexicano que hizo, no, perdón, de un antropólogo, Efraín Cáceres, que es doctor en antropología, que hizo una tesis antropológica sobre el mal del susto, ¿ya? Y el Efraín, yo lo conocí en un congreso que fui a dar a la Escuela de Lima, y él habla sobre el mal del susto. Y una de las características de esta problemática es cuando el paciente, por algún motivo, se le movió el eje del cuerpo energético y queda con una torcedura, una luxación, por decirlo así, en plano energético, y se siente como mal, como desencajado, como que no atina, pero se hace un chequeo médico y está bien, ¿ya? Entonces, ellos conversan ahí, pues, ¿viste? ¿Esta enfermedad es de Dios o es del doctor? Se me preguntan ellos. Entonces tiene que venir un curandero que sepa chequear o sepa dar alguna planta en alguna dieta o alguna curación o algún canto. El canto puede modular, enderezar, un icaro, por supuesto,
si el curandero lo recibió en dieta o se lo instaló algún maestro, porque si canta una persona así que no ha hecho eso, a lo más la persona la va a encontrar lindo, pero no va a cursar el efecto físico, que dicho sea de paso, los ícaros actúan en el cuerpo, no se cantan porque son bonitos. Entonces, hay formas de ajustar este tipo de cosas. Hay información emocional, por eso vamos a hablar del trauma un poquito más adelante, que tiene que ver con condensaciones, es decir, emociones como sistemas COEX condensados de información traumática que quedan como atrapados en el cuerpo energético. ¿Ya? Fueron tan impactantes, tan arrolladoramente insoportables, como quien no tuvo la psique no pudo digerirlo, porque la psique es como un gran órgano que digiere, metaboliza cosas, y el trauma es una experiencia energéticamente muy fuerte, ¿ya? Entonces, esa experiencia puede quedar anclada en alguna parte del cuerpo energético, como una joroba energética, que puede generar que a la larga, a mediano o largo plazo, eso se termine condensando y materializando en el plano físico. Por eso los curanderos dicen que el cuerpo es lo último que se enferma. ¿Ya? Entonces, información ahí traumática grande, que se almacena como condensación y quedan como emociones atrapadas. Y en quinto lugar, podríamos mencionar como un tipo de perturbación en el cuerpo energético que, dicho sea de paso, el cuerpo energético es el que ensambla el espíritu al cuerpo físico. Digamos, es como el pivot, es como el tendón, digamos, del espíritu. La quinta forma es la más usual, por parásitos, entidades, demonios, entidades autónomas errantes, maldiciones, recovecos psíquicos de familiares muertos, seres ingresados por rituales oscuros, digamos, o rituales de plantas mal dirigidos, o con iniciación de gente que no tenía iniciación de una fuente profunda, verdadera, pactos de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno entra al mundo de los espíritus o entra en un estado modificado de conciencia con drogas químicas o con medicinas, se permeabiliza la porosidad del cuerpo energético. Se abre, es como entrar a un sauna, se abren los poros, entra calor, sale sudor. O cuando se realizan meditaciones, invocaciones, rituales, canalizaciones, siempre que hay una ritualidad, va a ocurrir esto, se va a abrir la porosidad del cuerpo energético. Y por supuesto, esto va a generar que haya una influencia, una intrusión de fuerzas o de espíritus. ¿Ya? Según las tradiciones, los buenos espíritus inspiran, guían, sanan, curan, lo que llaman los curanderos, o pueden infestar, parasitar, obsesionar, eh, parasitar, obsesionar y posesionar. Que eso vamos a ver con lujo de detalle qué es todo eso en la próxima sesión. Bueno, aquí están las fuentes de contaminación espiritual, transgeneracional, herencias familiares, daño, hechizos, magia, maldiciones, daño a terceros, abuso físico, sexual, psicológico, por estar en lugares objetos infectados, transgresiones individuales, sexuales, uso de drogas, práctica ocultista, esotérica, ritual inadecuado, etcétera, etcétera. Hay muchas fuentes. Esto es interesante ir observándolo porque posiblemente nos empiece a pasar. Cuando se va alumbrando la verdad con mayúscula, cuando la verdad es verdadera, moviliza. ¿Ya? Manifiestan su poder. Siento que cruje la casa, tuvo una parálisis de sueño. ¿Y qué logran con eso? Decís, ahí que no voy a seguir más metido en esto. Entonces siguen ahí habitando. Se parapetan tras los centros ciegos de la conciencia, dice otro libro de liberación. Mira, lo mismo que diríamos del trauma, que serían como los puntos flacos a nivel psicodinámico. Aquí dice que se parapeta tras los centros ciegos de la conciencia. El libro que decía de San Miguel Arcángel. Haberme hablado alguien acá, sí, entre esa instancia de estar durmiendo y despertar, y alguien que me dijo, soy tu hermana. Y yo no tengo hermanas, tengo solamente un hermano, y me quedé con el bichito. Pregunté a mi mamá, en esta conversación con mi mamá me dice que ella efectivamente se había hecho un aborto entre mi hermano y yo. Wow. ¿Ya? Y era un secreto familiar, nadie más lo sabe. Pero yo sentía que quien me lo decía no era un ser bueno, o sea, no era mi hermana, ¿me entiendes? Era como, es alguien, de hecho lo conversé con Pedro, que también está acá en algún momento,
es sentir que ocuparon esa información Exacto. que era súper personal, que yo no sabía, para hablarme de cierta forma. Y de hecho lo mismo, o sea, como desde el instinto uno, ¿qué es lo que hace? Rezas el Padre Nuestro y dices, yo a ti no te creo, a ti tú no eres mi hermana y yo no te acepto acá. Claro. Y incluso cuando vamos a ver que uno, por lo menos yo no lo recomiendo ni nadie, uno no se dirige a eso, ¿ya? Simplemente le retira la energía, que es lo único que tienen. Uno ve que es falso, inmediatamente hace una bendición y listo. Chao. Y retira la energía. También manifiestan su poder, los asustan, obviamente no tienen poder real, el único poder que tienen es el miedo que nosotros les podamos dar, y esa energía, esa fuerza del miedo, ellos la succionan y crecen. Pero en la práctica, si nosotros estamos tranquilos en fe, no pasa nada. Se camuflan, nos pueden hacer sentir bien tras un falso estado de bienestar. Así no voy más, no voy a terapia, mejor. O sea, son vivos, se la saben por libros, ¿ya? De hecho, dicen por ahí que el diablo no es ateo, todo lo contrario, está convencido y aún más que nosotros de la existencia de Dios, porque lo ha contemplado de cerca, porque lo ha visto actuar, ¿ya? Otra cosa, se parapetan en los centros ciegos de la conciencia, manipulan racionalizando excusas para evitar tratamiento. No, si estoy bien, ahora sí entendí. Ya. Rechazan instancias de sanación y cosas sagradas. Ay, no quiero entrar a la iglesia, no quiero nada que tenga que ver con lo sagrado. Y obstaculizan la cercanía a instancias de liberación. ¿Cómo operan los malos espíritus? ¿Cómo ingresan? Para ir ya haciendo como una síntesis de todo lo que hemos conversado. Ingresan a través de las grietas de la biografía psicológica traumática, se introducen por las puertas abiertas a las transgresiones de las leyes a la vida, crímenes, abusos, abortos. Otro tipo de puertas abiertas son la participación de rituales e iniciaciones ocultistas, esotéricas, chamánicas, New Age, ¿ya? También otra puerta abierta, resumiendo lo que hemos hablado, son las sustancias, el consumo de LSD, alcohol, marihuana, fumada, etc. Los que les interesa el tema de la marihuana porque es una fuente de contaminación espiritual, que me escriba un correo para enviarle 3 papers, 3 material muy interesante en torno al uso fumado de la cannabis, que no lo recomiendo en lo absoluto. Ni ningún curandero, digamos, no es recomendado. Otra puerta abierta es la debilidad física, emocional, psíquica y espiritual. Es decir, no alimentarse bien, no hacer ejercicio, no tratar en terapia nuestra tristeza, no tener ordenada nuestra cabeza y no nutrirla con libros que nos hagan bien, y no tener una práctica espiritual. Es decir, los 4 pisos del edificio. Y otro punto de puerta abierta es la ausencia de protección física, psíquica y espiritual. Tarea para que reflexionen los que quieran. Hay un dicho que dice, hay puertas que hay que cerrar, no por orgullo, sino porque no te llevan a ninguna parte. Yo le agregaría porque te llevan al infierno. Las cosas por su nombre. Entonces pregunta, como le voy a enviar el power, ¿qué puertas debo empezar a cerrar? Debo empezar a cerrar. ¿Ya? Y por supuesto les dejo una frase linda, una invitación a la salvación. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vuestra santidad de la verdad, con mayúsculas. Efesios 4, 22, 24.